vamos a hablar de diabetes. ¿Qué es y qué secuelas tiene subestimar por allí un diagnóstico y, por supuesto, el tratamiento de esta enfermedad? Está con nosotros Pablo Ferrada, que es médico clínico endocrinólogo del Hospital Español. Pablo, ¿cómo vas? Buen día. Buen día a Gracias por la todos. espera, pero viste que nos dimos un paseíto lindo ahí Sí, la verdad, muy por lindo Qatar, ¿no? estar viviendo ahí de cerquita del Mundial, la verdad que muy lindo. Totalmente. Pablo, una vez más te pedimos repasar qué es la diabetes y cuándo aparece. Bien, la diabetes es un conjunto de enfermedades cuyo dato fundamental en todas ellas es el aumento de azúcar en la sangre, lo que nosotros denominamos glucemia. Sí. Esto se da por distintos mecanismos, puede afectar distintos grupos etarios, entonces hablamos de una diabetes del adulto o diabetes tipo 2, que es la más frecuente, una diabetes infanto-juvenil o tipo 1, que tiene menos frecuencia, y otras situaciones como es el embarazo, donde también se puede dar esta situación. Ajá. ¿Y en qué punto se pone peligrosa la diabetes? Justamente la diabetes tiene la particularidad, como muchas de las enfermedades crónicas, que es una enfermedad silenciosa en gran parte de su evolución, lo que hace que tengamos que tener siempre medidas preventivas y medidas de pesquisaje para ir a buscarla antes de que la diabetes se manifieste. Cuando la persona sospecha que tiene diabetes porque ha notado que está tomando más agua de lo normal, eso se llama polidipsia, está yendo más frecuentemente al baño, está comiendo más de la cuenta, estamos ya en una etapa avanzada de la enfermedad donde solamente nos queda hacer el diagnóstico con un estudio de sangre. Pero justamente la idea es que lleguemos antes de esa etapa para poder tomar medidas en cuanto a la prevención de que esta enfermedad aparezca, como también de las complicaciones con las cuales esta enfermedad se relaciona. ¿Y qué atrae diabetes, digamos? O te lo cambio, digo, ¿qué deberíamos evitar para no tener diabetes? Siempre yo digo a los pacientes que consultan de que la diabetes no aparece por casualidad, sobre todo aquella que se da en el adulto. Porque a veces la gente viene enojada diciendo, doctor, desde que tengo diabetes la verdad que mi vida ha cambiado negativamente y estoy como enojado frente a la enfermedad. La realidad es que nosotros podemos justamente hacer muchas cosas como para que esta enfermedad no se presente, o si lo hace, la podamos controlar. ¿Cuáles son esas cosas fundamentalmente? Los antecedentes familiares, ¿sí? Los antecedentes tanto en papás, en hermanos como en hijos nos ponen en riesgo de tener diabetes, sobre todo hablando de la diabetes del adulto. También el sedentarismo, la hipertensión, la alimentación inadecuada, la ganancia de peso. Ustedes ven que varios de estos factores son factores prevenibles o factores modificables que decimos los médicos, y es justamente donde tenemos que actuar tanto en la prevención, en la educación de nuestra población. Hay gente que se está chequeando todo el tiempo con ese pinchacito en el dedo, ¿no? Que tiene el kit en casa y se está chequeando todo el tiempo. ¿Ese es un método certero, digamos? ¿Sirve para ir en el camino de la prevención o hay que caer sí o sí al análisis de sangre que mide en uno de sus parámetros la glucemia? Sí, este procedimiento se llama monitoreo glucémico. El monitoreo glucémico está fundamentalmente dirigido a aquella persona que tiene diabetes, para ver si su diabetes está siendo bien conducida. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se debe hacer con un estudio de sangre, es un estudio muy simple, se llama glucemia, solamente nos exige llegar al laboratorio habitualmente por la mañana con un ayuno nocturno, por supuesto previa consulta al médico como para que éste solicite este laboratorio. A tal punto de que se sugiere que este análisis de sangre, es decir, glucemia, se mida por lo menos una vez por año en todo adulto y en más aquel que tiene factores de riesgo. Una vez que está diagnosticada, ¿cómo es el tratamiento y cómo es la vida de esa persona con diabetes a la hora de alimentarse, de ir a determinados lugares o eventos? ¿Hay limitaciones muy profundas en esa vida del diabético o diabética? Justamente el manejo de la diabetes tiene pilares, que nosotros decimos. Los pilares que pueden ser pilares en cuanto a la educación, eso es muy importante. La persona tiene que saber qué es lo que tiene, por qué lo tiene, para de esa forma poder evitar conductas de riesgo. Un segundo pilar tiene que ver con la actividad física, que es algo realmente muy importante tanto para la prevención como para el manejo de la diabetes, a tal punto de que una de las preguntitas que nosotros les hacemos a los pacientes
justamente cuando nos consultan por esto, es si ellos realizan frecuentemente actividad física. Y la actividad física debería no limitarse a menos de 30 minutos por día, ¿sí? Entonces tengamos eso en cuenta. El tercer de los pilares tiene que ver con la alimentación. Y en ese sentido, si bien es verdad que la persona por ahí viene mal acostumbrada a alimentarse previo a esa consulta, si todos comiésemos como debe comer una persona con diabetes saludablemente, la verdad que nos iría mucho mejor en la salud. Se puede dar gustadas, por ejemplo, el casamiento de la hija de alguien es diabética, la mamá o el papá puede, no sé, brindar con vino, champán. O sea, te pregunto cosas por ahí cotidianas, pero que no sabes realmente. Totalmente se puede hacer. Para eso nosotros le damos algunos tips de cómo manejarse frente a situaciones que por ahí los ponen en mayor necesidad de comer algo porque los tienta. Entonces, la idea es que la persona con diabetes pueda compartir todas las actividades sociales a las cuales se enfrenta, pero de una forma responsable y saludable, ¿sí? Por eso, ¿cómo debe comer una persona con diabetes? Una persona con diabetes debe comer saludablemente, eso incluye una ingesta medida de lo que se llaman carbohidratos o azúcares. Los azúcares están contenidos en distintos alimentos, no solamente los alimentos dulces, porque a veces la gente solamente dice, no, yo no como azúcar, no como dulce, y doctor, no sé por qué me pasa esto. Los carbohidratos también forman parte del almidón, forman parte de las harinas, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Todos los carbohidratos no son iguales. Hay carbohidratos que nosotros cuando los incorporamos rápidamente pasan en nuestra sangre. Hay otros que lo hacen de forma más lenta. En esa proporción también tenemos que manejar su alimentación. Y por supuesto también tener en cuenta el aporte de colesterol, de lípidos, grasas de la alimentación, la sal para evitar el aumento de la presión. Es muy frecuente que la diabetes del adulto se combine con aumento de la tensión arterial, lo que se llama hipertensión. Entonces, todo eso hace a que tengamos que estar atentos a varios puntos. Doctor, dos preguntas. Se habla de que el mundo, la pandemia es la obesidad y la diabetes, va como atada, digamos, a eso, ¿no? El hecho de mal alimentarnos en el mundo está haciendo de que crezca el número de diabéticos en el mundo. ¿Hay una pandemia de diabetes en el mundo? Esa es la primera pregunta. Y la otra que tengo para ustedes es si una persona corrige su obesidad y su modo de alimentarse y baja de peso, ¿es posible revertir un cuadro de diabetes? Sí, mira, ambas preguntas son muy interesantes. Justamente cuando uno revisa los últimos números de diabetes que ofrece la Federación Internacional de Diabetes de este último 2021, los próximos de este año van a estar publicados en breve. Por un lado nos encontramos con más de 530 millones de personas con diabetes en el mundo, hablando de personas adultas. En lo que tiene que ver con Sudamérica y América Central, este número está aproximadamente en 33 millones. O sea que tengamos en cuenta que casi una Argentina completa con personas con diabetes hoy viven en nuestra región. Claramente cuando uno habla de pandemia siempre viene a la mente el COVID-19, es más, hoy es muy común que hagamos hasta referencia en el tiempo, qué pasaba antes y después del COVID, es como que tenemos ese punto de corte en nuestra historia, y la verdad que la diabetes no es una enfermedad que haya iniciado hoy, es una enfermedad que existe hace mucho tiempo atrás, a tal punto de que se estima de que de aquí al 2045 va a haber un incremento en nuestra región de un 50% más del que tenemos actualmente. Es más, en Argentina ya hace varios años se hace lo que se llama la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Es una encuesta que se hace a nivel poblacional, como si fuese un censo en salud, y lo que hemos visto lamentablemente es que esos números se han incrementado progresivamente. Hoy en nuestra región podemos hablar de 1 cada 11 personas tiene diabetes, e inclusive esto está asociado a importantes tasas en mortalidad. La mortalidad es algo que por ahí a los médicos no nos gusta decir, porque la idea de esto no es asustar a nadie, pero tengan en cuenta ustedes que se estima que una persona cada 5 segundos muere por diabetes en el mundo. Esto realmente la pone en una situación de salud pública muy importante. Y con respecto a la segunda pregunta, eso que comentas vos, es decir, modificar los hábitos es fundamental, ¿sí? Y esa modificación de hábitos, que fundamentalmente estará diseñado a mejorar nuestra alimentación,
a incorporar actividad física, de esa forma que mejore nuestro peso corporal, disminuya nuestro perímetro de cintura. Tengamos en cuenta que un varón que tiene un perímetro de cintura, y eso lo podemos medir en casa con una cinta métrica de más de 102 centímetros, es un varón de riesgo para desarrollar diabetes. Esa misma medida en una mujer se estima alrededor de los 88 centímetros en cintura, midiéndola a nivel del ombligo. Entonces, claramente tenemos que hacer medidas preventivas para evitar que estos números, que son alarmantes, muchas veces pasan como desapercibidos en el tiempo, no se nos vengan encima. Pablo Ferrada, gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Un gusto.